Podcast del INCAP. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al podcast del INCAP. Soy Roberto Luna y pues ya saben que aquí nos encanta hablar sobre temas importantes que impactan nuestra salud y bienestar diario. Y hoy tenemos un tema muy relevante que estoy seguro que les va a interesar bastante, y es que vamos a hablar de la lactancia materna en la sociedad actual. En términos generales, pues nos gustaría comentar pues varias características que hay en torno a esta sociedad actual, pues que todo lo queremos prácticamente muy rápido. Y bueno, para iniciar me gustaría hacer una pequeña reflexión o mencionar algo que a mi parecer es realmente preocupante quizás, ya que somos la única especie en la Tierra que desde una edad temprana opta por alimentar a sus bebés con sucedáneos en lugar de aprovechar los inigualables beneficios de la leche materna. Y esta elección pienso que es más influenciada por la conveniencia más que por la salud. En términos generales, pues se podría decir que se subraya este desvío preocupante que estas prácticas pues no naturales que han sostenido la vida desde hace mucho tiempo. Y aunque sabemos que la leche materna es increíblemente beneficiosa para los bebés, pues muchas veces se opta por dar a nuestros bebés fórmulas infantiles, como ya lo mencioné, por conveniencia, quizás a veces por falta de apoyo o simplemente por las presiones que se tienen en el día a día. Y la lactancia materna pues no solo alimenta a nuestros bebés, a nuestros pequeños, sino que también les da anticuerpos que los protegen de muchas enfermedades. Desafortunadamente, hay muchas mamás que sienten que no pueden continuar con la lactancia debido a horarios de trabajo rígidos, a la falta de espacios adecuados quizás para amamantar o para extraerse leche cuando ya no están con sus bebés. Y Pedro, pienso yo que sobre todo es quizás a la falta de información que tiene esa madre y a la falta de apoyo que le pueda faltar de su entorno en el que ella está. Entonces, en este episodio vamos a explorar en términos generales quizás por qué sucede esto y qué podemos hacer al respecto. Por lo tanto, escucharemos a madres de distintos países que nos contarán sus experiencias, no solo como madres lactantes, sino también como defensoras de la lactancia materna, y ellas nos van a contar algunos consejos y soluciones en base a su experiencia. Entonces, pues, es hora de hablar sobre cómo podemos apoyar a las madres y sobre todo cómo podemos asegurar que nuestros bebés reciban el mejor inicio en la vida. Para ello contamos con la participación de Catherine Curi. Ella nos acompaña desde Perú, al igual que Carol Valeriano, que nos acompaña desde acá de la región en Honduras. Bienvenidas al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Un Bienvenida. placer para nosotras estar aquí. Excelente, el placer es nuestro también. Para iniciar con me gustaría que nuestra audiencia las conozca así brevemente, y me gustaría que se presentaran, nos contaran un poquito sobre su profesión, a qué se dedican actualmente y por cuánto tiempo han llevado o cuánto tiempo dieron lactancia materna a sus bebés. Quizás podríamos iniciar desde más lejitos, en este caso con Catherine, desde Perú. Muchas gracias, Roberto, de nuevo por la invitación del INCAP. Me sumo a tus palabras. La lactancia materna es algo genial y grandioso. Lo he vivido. Tengo mi pequeño de 1 año 7 meses. Aún le estoy dando de lactar. Yo soy de Perú, trabajo en el Instituto de Investigación Nutricional y tenemos esa oportunidad de que tenemos información de salud y de nutrición y de lactancia. Entonces, eso nos ayuda un poco y luego seguiremos conversando cómo esto puede ayudarle a otras mamás también. Entonces, trabajo en el Instituto de Investigación Nutricional y también soy docente en la universidad y soy mamá de un pequeñito de 1 año 7 meses ahora mismo.
Qué alegre. Muchas gracias, Catherine, y bienvenida. Carol, de Honduras. Y muchas gracias y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación del INCAP también. Bueno, yo soy médico, trabajo en la Secretaría de Salud de aquí de Honduras. Justamente estoy en la atención integral a la niñez, así que ya Ok. venía bien empapadita un poco de todo esto. Asimismo, tengo una bebita de 11 meses recién cumplidos, sigo dando lactancia materna también. Y bueno, para mí, buenísimo estar acá para seguir promoviendo esto. Excelente. Bienvenidas y felicidades a ambas por sus babies. Pues Gracias. yo estoy seguro que toda la información pues que nos van a dar va a ser muy valiosa. Eh, Vamos a iniciar con una ronda de preguntas, si les parece. Las preguntas que voy a hacer las voy a hacer para ambas y cada uno vamos a ir como, quizás no comparando, sino compartiendo sus experiencias en base a estas preguntas. Para iniciar, me gustaría tocar este tema de ya la parte puntual de sus países. ¿En su país existe algún marco legal que proteja la lactancia materna para las madres que trabajan específicamente? Podemos iniciar Em, con Catherine. Un poquito. Está Ajá. bien, está bien. Sí, felizmente en los últimos años, posiblemente no después del COVID, que un poco se ha retenido todas las políticas de protección de la lactancia y otras en salud. Ha habido un buen avance en el Perú. Entonces, tenemos un marco normativo que de alguna forma sí da chance y oportunidad para que por lo menos los primeros meses haya una continuidad de la lactancia materna. Entonces, tenemos una ley de licencia por maternidad que asegura una licencia pagada para las madres que trabajan. Esto es importante porque que trabajan formalmente, para las madres que no trabajan formalmente, lamentablemente no, pero para la ley del trabajo formal sí tenemos, antes de que nazca el bebé, tenemos 49 días de descanso y luego de que nazca el bebé otros 49 días, que Ok. protege por lo menos ese periodo para seguir dando de lactar exclusivamente al pequeño. Esa es la licencia por maternidad. Tenemos el subsidio por lactancia que ayuda un poco a cubrir los gastos de las mamás, que es alrededor de $200 por cada niño que nace. Tenemos ya entrando al tema de regresar al trabajo después de la licencia postnatal, el permiso de lactancia, Ujú. que sigue siendo, creo yo, insuficiente ahora que vivo el rol de ser mamá de solo una hora de permiso en la jornada laboral, que puede ser pre-jornada o al final del día. Otra cosa importante es la ley que tenemos de implementación de lactarios institucionales, que exige a las empresas que tengan más de 20 mujeres en edad fértil tener un lactario con las condiciones necesarias para que las mamás extraigan la leche y puedan ahí almacenarlas. Y lo otro que tenemos, que es el apoyo a la mamá, que es necesario porque no estamos solas y el apoyo del papá o la familia es importante. Tenemos la licencia por paternidad, que es de 10 Ok. días después de que nazca el niño. Entonces, esto es el marco normativo legal que de alguna forma, de nuevo les repito, protege un poco la lactancia materna exclusiva en el primer año o hasta el segundo año de vida. Exacto, y realmente cómo quise iniciar con esta pregunta porque cómo es de beneficio que desde las políticas públicas de cada país se incentive y se promueva estos buenos hábitos de la lactancia, que al final, pues si no está regulado, pues pueda que en algunos sectores sea em, muy distinto, otros tengan más beneficios que otros y al final lo que se busca pues es de que la población tenga ese derecho y sobre todo los niños que son el futuro de cada país pues tengan el derecho. Muchas gracias por sus comentarios, Catherine. Me gustaría saber ahora cómo estamos en Honduras en este sentido. Sí, bueno, qué bonito escuchar todo lo que tiene Perú en realidad y Ujú. saber que no estamos tan alejados aún así. Igual,
Aquí tenemos lo que es la ley de fomento y protección a la lactancia materna, que eso ayuda mucho a respaldar a todas las mujeres que estén pues en este periodo. Asimismo, se cuenta con la licencia de maternidad, un poquito menos días que en Perú. Aquí son 42 días previos y 42 días posteriores. Ok. Lastimosamente, aún no contamos con licencia para el padre. Sí sabemos que hay una propuesta en Congreso, pero todavía no se ha continuado, no han avanzado en ello, entonces estamos ahí esperando de que pronto puedan implementarlo, porque es algo que vendría a ayudar muchísimo a todas las madres. Yo, pues, desde mi experiencia lo sé, lo valioso que es tener ese apoyo en esos primeros días. También contamos con la ley de lactarios igual, donde sí, a toda empresa se le solicita que tenga este espacio para sus mujeres en edad fértil. Si bien sabemos ha sido un poco costoso la implementación, pero sí está respaldado en la ley y hacia eso es a lo que vamos, de que toda mujer pueda contar con este espacio seguro para seguir con esta práctica. Después, igual, tenemos la hora de lactancia materna, igual solo es una hora pues, durante 6 meses y igual que Catherine, pues de acuerdo, siento que una hora muchas veces se nos queda corto y también los 6 meses, es decir, yo diría debemos de ir por un poco más, poder alargar eso a que sea por lo menos un año, Exacto. porque, porque es algo realmente valioso tener esa hora, que aunque sea pues una hora, pero es valioso. Y exactamente, creo que esa hora prácticamente se les va con el alto tránsito que hay de vehículos en los países, creo que se va en ese aspecto. En cuanto a ya en su experiencia, ¿cómo fue su experiencia al regresar al trabajo mientras continuaban con la lactancia materna? Me gustaría que sean lo más honestas posibles. Eh, lo que queremos saber, o lo que me gustaría saber es si fue fácil, si fue difícil, si contaron con alguna red de apoyo, lo que estábamos mencionando, o si realmente fue un desafío. Ujú. Sí, me pongo a pensar y creo que desde que nació mi pequeño hay varios desafíos que recuerdo para mantener la lactancia materna, pero voy a empezar por la pregunta que haces, que es el retorno al trabajo. El periodo de COVID ha sido tremendo para nuestros países, pero sin embargo, en el caso de Perú y no sé si en el resto de países, ha abierto un tema del trabajo híbrido. Entonces Ujú. todavía podemos mantenernos en cierta forma con este trabajo híbrido que para mí ha sido muy bueno en términos de lactancia materna, porque puedo ir algunos días a trabajar para algunas reuniones y otros días me quedo en casa y le he podido dar lactancia materna a mi pequeño. Entonces, eso ha sido una ventaja que seguramente no todas por el tipo de trabajo que tenemos lo tiene, pero en el caso mío sí. Ahora, en el retorno al trabajo como investigadora, nosotros tenemos muchos viajes. Y ahí el impacto se ha sido tremendo porque yo casi o sea, he anulado mis viajes por mantener la lactancia materna. Yo justo cuando mi pequeño cumplía el año de edad, hay también la presión social de que te dicen ya hay que destetarlo, ¿no? Porque te da más Exacto. facilidades, pero mi información sobre los grandes beneficios, que no es solo darle alimento, sino definir el tema autoinmune para la adultez, incluso el tema emocional, porque se convierte en un momento que yo le doy pecho, pero que yo disfruto a mi hijo más si trabajo, porque trabajo todo el resto del día y solo tengo ese momento para estar con él. Entonces, ahí un poco están las vocecitas, sí continúa, el otro mejor no, porque vas a dejar de viajar o no vas a poder asistir a tus reuniones y sabes que en tu rubro dependes de que tú estés presente. Entonces, están esas vocecitas que a uno le resuena y tiene que decir qué pongo en la balanza
y si me voy a los viajes o tal vez puedo buscar un reemplazo y que vayan esas personas o cambio las reuniones por estar con mi pequeño, ¿no? Entonces, es un espacio muy, muy valioso que va más allá de la importancia nutricional, que es sumamente importante para el desarrollo del pequeño. Pero en fin, acepté este viaje porque era muy importante profesionalmente y personalmente en Latinoamérica, pero fue un choque muy terrible el alejarme de mi pequeño para los dos. Incluso me habla el psicólogo que hay una depresión cuando una ruptura muy rápida del vínculo de darle esta Ujú. semana lactancia y me voy la siguiente y ya no le doy de lactar. O sea, ese espacio, yo a pesar de estar en salud, no conocía, me informé después que tenemos que hacer una separación cuando le estamos dejando de dar de lactar ya por la edad, a los 2 años o cuando la mamá decida antes de los 5 años, pero tiene que ser un proceso y el que yo no sabía. Entonces, por el trabajo, ese pedacito fue muy terrible para los dos porque a mi hijo le dio hasta fiebre y yo la verdad que estaba casi 75% hablando con mi mamá y diciéndole cómo está mi bebé y el otro por ciento de viaje que ya no podía retornar por los pasajes. Entonces, sí es un reto hacerse ese despegue. Creo que hay información que también debemos de saber para ver cómo cambiamos a ir al trabajo y ahora le voy a empezar a dar en biberón o va a ser solo 1 hora que voy a estar con él si es que alcanzo, porque como dices, en Lima por lo menos el tráfico en 1 hora no llegas, ¿no? Entonces ya te olvidas de la hora y solo le dejas leche para que le den en casa, ¿no? Entonces, eso es importante, pero una cosa, y ahí es donde conocí también a profesionales del INCAP que habían pasado esta experiencia, es tener una red de soporte en la Exacto. que digas, estoy sufriendo por esto y encuentras una mamá y te diga, puedes hacer esto, puedes llamarle, ya va a pasar porque el nivel de estrés es muy grande, la verdad. Y esta red de soporte, de amigos, de pares, ayuda muchísimo. Entonces, en el viaje, esto me ayudó a pasar los 4 días en Ecuador fuera de mi hijo. Y el retorno también fue un tema porque yo ya podía destetar a mi hijo a 1 año, porque ya había pasado ese periodo terrible, pero por los beneficios que sabes y que he mencionado de la lactancia, yo he continuado con la lactancia, entonces sigo dándole lactancia, pero de todas formas, en resumen, es un reto el separarse y dejarle de darle lactancia con la frecuencia que se debe en el trabajo. Excelente, Katherine. Muchas gracias por eso tan valioso y por seguir asumiendo ese reto tan importante por el bebé. Al final creo que hablar de lactancia es hablar de amor, no solo de nutrición. Creo que todo parte del amor y la búsqueda de una buena salud. Y me gustó bastante lo que mencionó en cuanto a la red de apoyo. Pienso que la salud mental en las madres lactantes es muy importante y esta salud mental lo menciono porque existe esta depresión por posparto, ¿verdad? Que en algunas madres pues, suelen experimentar y pues el apoyo o la red o el entorno en el que puedan estar creo que es muy valioso para no decaer, porque al final hablaba al inicio que pues la mayoría de que deciden ya no seguir con lactancia no es quizás porque no sepan los beneficios, sino que es quizás por la conveniencia, por lo que usted acaba de mencionar de alejarse del bebé para ir a trabajar, por innumerables factores. Y pienso que por eso es muy importante el apoyo, la salud mental y en este caso, pues Perú, buenísimo que tenga esta ley para que el padre esté a un costado, siendo ese apoyo idóneo, ¿verdad? De la madre para buscar el beneficio del bebé. Así que muchas gracias por sus comentarios. Em, Carol, ¿qué podrías contarnos al respecto en cuanto a su Sí, experiencia? sí, claro. Y bueno, la verdad es que qué lindo y al mismo tiempo también como contradictorio, es decir, como
como esos sentimientos encontrados de decir qué lindo, pero al mismo tiempo ver de que esta otra mamá que está en otro país, la verdad es que tuvo, tuvo experiencias muy similares. Y donde pues yo puedo, escuchando a Katherine, fue como, wow, o sea, pasamos cosas muy similares, sentimientos y todo lo demás. Entonces esto es más bonito todavía verlo, porque sí es como lo dice, esa red de apoyo donde uno encuentra que no está solo, que ya otras pasaron por esto, que le dicen a uno, uno puede hacer esto, lo otro, y le dan herramientas que tal vez uno no había considerado. Entonces todo esto es tan bonito. Y bueno, para mí, pues sí, como hablamos, son 42 días en los que uno está con el bebé nada más. Regresar ya uno, aunque está dando la lactancia, ya tiene que pensar, bueno, ya voy a regresar a trabajar, ya no voy a poder estar tanto tiempo con mi bebé y ver esas alternativas que uno tiene que buscar para poder seguir dando esto, este mismo alimento tan valioso. En mi caso, fue difícil porque siempre va a ser difícil aliarte el tiempo, aunque sea corto, de tu bebé. Uno quiere estar con ellos, no quiere perderse ni un momentito de estar ahí. Es decir, ese vínculo, ese apego que se crea, en realidad uno lo siente cuando va a trabajar. Eh, si bien es cierto, sí, yo estaba muy emocionada también de regresar porque me gusta mi trabajo, tenía eso, pero una de las cosas que me dio ventaja es que mi horario no era tampoco tan extenso. Entonces, yo me ausentaba aproximadamente 5 horas y después podía estar con mi bebé. Así que eso yo lo vi como algo en realidad valioso para mí. Fue difícil y bueno, pensando y justamente que fue donde me conocieron en INCAP, yo a los 3 meses tuve que viajar, a los 3 meses de mi bebé. Entonces, para mí ese viaje, si bien fue una bendición y me gustó mucho, aprendí mucho, pero también estaba como con eso de, ay, me voy a ir y no le voy a dar de mamar y todo eso con lo que uno tiene que jugar, que está dentro de uno psicológicamente, emocionalmente y sobre todo que la dejaba por 2 días, aunque eran 2 días, yo me decía, wow, ok, son 2 días, tranquila, todo va a estar bien cuidada, yo le dejé igual de mi leche, entonces era como, va a seguir recibiendo su alimento bien, y el hecho de que mi esposo en realidad, pues, él estaba muy compenetrado, muy presente, eso también fue sumamente valioso para mí. Así como también mi cuñada fue, ella estuvo ahí, entonces eso hizo que yo todavía me sintiera mejor, porque ella sí estuvo con la bebé todo el tiempo, pero sí, ese espacio de tener que viajar, de tener que dejarla por completo, fue difícil y bueno, también en esos casos es donde entonces yo vi de que en realidad uno es el que debe pedir, es decir, como yo me fui fuera, yo decía, bueno, yo tengo que ver cómo puedo seguir extrayendo la leche para que de esa manera, pues yo no tenga ninguna interrupción en mi lactancia. Y entonces fue donde yo dije, bueno, ni modo, toca preguntar, toca andar viendo dónde puedo hacerlo y esos espacios que de repente no sabía yo si se contaba con ellos o si sí le iba a tener la disponibilidad, pero yo andaba ahí en mi extractor, en mochilita, carterita y Ujú. demás para poder hacer eso. Buenísimo, sí, es un desafío realmente y por amor, como lo mencionabas hace un momento. Y me gustaría extenderme un poquito más ahí, quizás en cuanto a los espacios que acaba de mencionar. ¿Qué tipo de infraestructura o comodidades cuenta no solo su área de trabajo, sino que quizás me gustaría extenderme un poquito más a nivel de país? Por ejemplo, existen asociaciones, existen dentro del Ministerio de Salud, por decirlo de alguna forma, em, bancos de leche, em, algún área en específico que apoya la lactancia materna o que informe sobre lactancia materna
a las madres, igual podríamos continuar con Karen. Ok, sí, bueno, en Honduras todavía no, sí tenemos un banco de leche, pero todavía es pequeño, es decir, y está en un hospital, entonces es más específico para ese lado. Si bien sí se están promoviendo, sí hay mucho profesional que viene ya con estos nuevos estudios, por decirlo así, aquí, porque no es algo que se había visto tanto como ahora, Ok. que sí hay mucho pediatra que viene ya con ese agregado de tener un diplomado en lactancia materna o incluso una especialidad específicamente en esto, ¿no? Ah, Sí, la Secretaría de Salud eh, promociona todos estos espacios, sí contamos. Específicamente en mi área de trabajo, la ventaja que yo tuve es que mi jefa en realidad fue muy, muy abierta, con mucha disposición para que yo pudiera tomar un espacio para ujú, ir a extraerme, incluso tal vez, aunque solo eran, teniendo mi hora de lactancia, solo eran 5 horas que yo estaba en la oficina, de repente a veces me podía extraer en 2 ocasiones. Entonces eso era algo sumamente valioso para mí porque así yo no tenía pues esa incomodidad, podía sacar la leche para mi bebé sin ningún problema. Ya sí, para almacenarla sí no teníamos en ese momento, pero yo al ver esto desde antes, entonces conseguí pues la loncherita con el ice pack y lo llevaba todo el tiempo y ahí andaba conmigo, entonces eso fue algo muy importante. Asimismo, cuando iba a alguna reunión fuera, por ejemplo, me tocó muchas veces en OPS y OPS contaba con un lactario muy bonito, entonces es igual. Lo que yo sí puedo ver y puedo decir aquí para que así otras madres puedan escucharlo, es que muchas veces es uno la que tiene que como pasar esa barrera de decir tengo pena, no sé ujú. si lo puedo preguntar o no sé si me puedo salir de esta reunión, es decir, pensarlo ok, son 15 minutos los que me voy a apartar nada más, no va a pasar nada en esos 15 minutos y preguntemos, porque más allá de ese problemita de que te digan, pues no tenemos, no va a haber más. Entonces, es eso, de que uno sí tiene que buscar, que hablar y que empoderarse de eso y decir, bueno, yo a donde vaya voy a ir con mi extractor, si tengo la posibilidad, pues qué bueno, y si no la tengo, ¿qué hago? Si en mi caso, que yo me puedo movilizar en carro, incluso yo a veces hasta me iba al carro, decía, pues ni modo, no hay un espacio aquí donde ando, y bueno, me voy al carro, me extraigo eh, y ya. Entonces sí, sí contamos y como lo decía, sí tenemos en ley, en el Código del Trabajo, donde debe haber este espacio. Sí sé que acá, al menos, por ejemplo, en centros comerciales donde han dado, no hay espacio para eso, o si hay, al menos no está señalizado y no hay una persona de repente donde yo pueda abocarme y preguntarle. Entonces toca de repente hacerlo en espacio abierto o en el carro, como les comento, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Karen. Catherine, y la misma pregunta en cuanto a infraestructura, comodidades que se le han proporcionado o no se le han proporcionado en su lugar de trabajo, y igual si existen redes específicas de apoyo. Por ejemplo, acá en Guatemala existe, entre una y otras instituciones, pues existe una liga, la Liga de la Leche se llama acá en Guatemala, donde hacen conferencias en torno al tema. Hay expertas que asesoran, etcétera. Entonces, en cuanto a este contexto, cómo está el Perú en este sentido?
Sí, primero, cuando habla Carol, igualmente me siento como identificada y recordamos qué es lo que tenemos que hacer para mantener la lactancia materna. Felizmente Perú es, creo, dentro de los países y Guatemala también, que tenemos todavía buenas tasas de lactancia materna, ojalá exclusivas, porque todavía nuestras estadísticas nacionales no preguntan por la exclusiva, pero sí tenemos una alta tasa de lactancia materna. Entonces, culturalmente para mí no lo veo mal si yo le doy a lactar a mi hijo en un parque. Eh, Ujú. en el transporte público no, porque ya no hay ni espacio, pero entonces culturalmente acá en Perú es aceptado, por lo menos en niveles socioeconómicos medio abajo, que una mamá pueda darle lactar fuera. Pero ya yendo a tu pregunta, nosotros también contamos con esa liga, me parece que es internacional, que ha venido Ajá. formando consultoras en lactancia materna y yo he tenido la experiencia de que me han invitado a conferencias, pero luego he vivido el apoyo de las enfermeras capacitadas y es tremendamente cómo te cambia, te pone, te facilita si es que uno tiene problemas al inicio, porque en mi caso mi parto fue cesárea y también por falta de información o en ese mismo momento que uno da a luz, se olvida de decir, póngamelo a mi bebé, pero no sé qué dicen las Ujú. leyes en sus países, pero acá por ley nace el bebé y te lo deberían poner al pecho. En la institución pública, que es el Ministerio de Salud Público, me han contado que sí lo hacen, pero como yo di a luz en una institución paraestatal, medio privada y medio pública, yo no pedí eso. Entonces, obviamente que hay un periodo que yo no le doy pecho, pero luego entra el rol de estas personas capacitadas y que te ayudan tremendamente a darte confianza para seguir dando pecho y para que luego continúes con el pecho todo el tiempo que sea posible. Entonces tenemos esta liga, tenemos los hospitales amigos de la lactancia materna, donde tenemos bancos de leche. No te hablo mucho de las coberturas, pero aquí en Lima los hospitales más grandes sí lo tienen. Eh, a nivel laboral tenemos ahora en estos últimos años que SUNAFIL, que es el órgano que regula los temas laborales, está muy, escucha mucho las denuncias y eso ha mejorado y ha obligado a las empresas que sí o sí pongan sus lactarios. Ya, entonces hay ese tema que favorable para la lactancia materna. En términos personales, en mi empresa, que es en mi institución que más que nada las mujeres ya dieron a luz y ya no había muchas, no había lactario. Entonces yo tenía que alquilar un hotel porque tenía las posibilidades y cuando me iba a jornada larga me iba al hotel porque estaba lejos de mi casa y ahí con alguien que me apoye y le daba pecho, ¿no? Pero gracias a Dios, digo yo, que en pocos meses, por algún motivo, yo dije, bueno, fue por mí, abrieron un lactario. Entonces cambió la cosa porque ya me disminuyó los gastos de ir a trabajar en esos días específicos y ya podía darle el pecho a mi bebé en el lactario. Ahora, otra cosa importante que menciona Carol es que creo que cuando uno es mamá, no todo es fácil. Pero cuando no todo es fácil, podemos justo retroceder a dejar la lactancia materna y no hay que buscar este apoyo, conversar o hablar, como dice Carol, porque en todos lados, la mamá, en Perú por lo menos, todo es fácil, pero no hay mamás que digan, ay, tengo esto, esto, esto. Pero creo que esta generación tenemos más problemas, más retos en ser mamás y el hablar ayuda mucho. Entonces, el hecho de hablar de mis problemas me ayudaron, pero en mi caso yo nunca pude extraerme la leche por el miedo, porque como al inicio no fue tan fácil por la cesárea que tuve, yo tenía miedo de que salga poca leche y literalmente salía poca leche, ¿no? Entonces ahí creo que la información, el apoyo de pedir a las compañeras de trabajo, y sí pedí el apoyo y me enseñaron de la loncherita y todo eso, pero bueno, por el contexto de la virtualidad ya no me fue tan que lo tuve que hacer, ya, pero sí lo digo en el entorno de que somos más mamás
Y hay mamás que tenemos miedo que no salga leche porque sale una cucharita, pero es la Ujú. técnica. Y esto es lo que saben las enfermeras o profesionales de la salud que han estudiado para dar consejería. Saben cómo hacer un masaje, increíblemente lo que uno no podía hacer, sale mucha leche. Entonces es mucho de información, no hay que tenerle miedo y no hay que tirar la toalla rápidamente. Los beneficios de la leche son tremendamente económicos. Te puedes llevar a tu niño y no tienes que estar alistando nada más. Estás tú y él, mientras sepas darle de lactar, te puedes ir a pasear con él. Para las mamás que no tienen, que no laboran así como nosotros en espacios tal vez con un horario, se pueden llevar al niño y eso me encanta y he intentado hacerlo, agarrar una manta, no sé si allá hay eso, llevarme a mi niño y tienes el alimento ahí. El otro tipo de lactancia que le dan leche que no es para nosotros, cuesta mucho. O sea, tiene un costo alto, tiene un impacto ambiental alto también y no le da lo que le dan nuestras leches. Entonces, esta barrera de no saber nos pueden ayudar estas infraestructuras y esta red de profesionales, amigos y familiares que nos puedan dar y facilitan que sigamos con la lactancia materna. Excelente y muy, muy amplio de parte de las dos su contenido y veo que coinciden en un montón de cosas. Realmente el desafío siempre es grande y me gustó o me gustaría hacer énfasis quizás en eso que usted mencionó de la información, buscar información. Creo que de ahí parten muchas cosas que podría hacer que los padres, estoy hablando de papá y mamá, pues sigan motivados a seguir con la lactancia materna. Pienso que es para los papás o mamás que nos están escuchando ahora que su baby viene en camino, pues es bastante importante que desde ya se empiecen a informar sobre los beneficios de la lactancia materna, que se empiecen a informar ya sobre la legislatura del país en base a esto, a qué tienen derecho, que se empiecen a informar en las formas de extraer lo que acaba de mencionar es bastante importante. eh, en las consultoras de lactancia materna, pues son expertas en eso. Otra cosa que me llamó bastante la atención es lo que mencionó del hospital privado. Creo que eso es algo que de alguna forma, en algún momento, todos los países se debería de regular. Yo soy papá de dos varones, 4 y 6 tienen ahora. Y pues por la fortuna de trabajar aquí en el instituto, pues siempre estuve informado y en algunas reuniones sobre este tema. Entonces ya uno se va involucrando, se preocupaba. Entonces cuando nacen, igual en hospital privado, pues a mí sí me costó un poco en el sentido de que lo que mencionaba usted de las enfermeras, pues en su caso, pues ellas estaban anuentes a tener ese contacto piel a piel al nacer, y, pero en el caso de mi esposa y mío no, sino que todo lo contrario. Nació el bebé y se lo llevan, lo tuve yo un momento, pero como yo ya estaba informado, entonces no, 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 vengan, traigan. Entonces lo cargué, lo puse con mi esposa eh, y realmente creo que esto es muy importante porque la naturaleza es increíble. Creo que en los que hemos tenido la bendición de ser padres, pues podemos darnos cuenta de involucrarnos más con nuestra pareja, eh, porque mi esposa tenía igual ese temor de que no le saliera leche y previamente, porque yo la bombardeé con unos cursos, un montón de documentos que yo leía también. Y, y increíble, tuvo el bebé pegadito y en ese momento ella empezó pero a escurrir y a escurrir. Entonces, el cuerpo sabe, la naturaleza es increíble y es muy importante de que en todos los hospitales, tanto nacionales como privados, pues se promueva esto, porque ahora todo está muy fácil, usted lo mencionó, o sea, existe la facilidad y por esa misma practicidad que existe, pues incluso hasta los hospitales.
promueven de que todo sea fácil, en el sentido de, por ejemplo, en mi caso, pues supongo que en una base de datos del hospital lo pasaron a algún laboratorio de, de leche y a la semana y algo, pues llega a nuestra casa una caja con fórmula. Entonces, eso no debería de ser, ya. Siento que algunos médicos creo que se deberían de replantear en ese sentido de que más allá de ciertos beneficios que puedan obtener o ciertas cuestiones que puedan recibir de parte de ciertos laboratorios, pues estén conscientes de lo que están promoviendo y lo que están causando como efecto en ese sentido. Y ya para no extenderme más, porque aquí las principales son ustedes, solo quería exponer que quizá mi experiencia como padre y la importancia de nosotros como hombre, también tenemos un rol muy importante dentro de la lactancia y es apoyar, estar ahí para cuando todo decaiga, pues nosotros informarnos previamente y pues sí apoyar. Entonces, me gustaría quizás también preguntarles cómo ha sido en base a su experiencia, o cómo han manejado, sé que ha sido difícil por lo que me han comentado, cómo han manejado esa demanda de trabajo y las necesidades del bebé en cuanto a la lactancia materna. Por ejemplo, acá en INCAP, pues se cuenta con el espacio, no solo para como guardería, sino como un espacio específico, una sala de lactancia y por acá actualmente hay dos compañeras que andan con su bebé en todos lados, pero sé que eso no tienen, o sea, no todas las mujeres tienen eso, esa beneficio, esa oportunidad en sus lugares de trabajo. Entonces, esa conciliación de trabajo y necesidades de sus bebés, ¿cómo la manejaron o cómo la manejan actualmente? Catherine. Ya. Em, Primero, Roberto, tus palabras de papá son necesarias y tal vez en otro podcast tengamos que incluir al papá, porque la lactancia materna no es un proceso aislado, es un proceso que tiene un entorno que implica mucho tiempo, implica la crianza de tu bebé, implica muchas cosas. Entonces, el apoyo del papá o la persona que está en el rol de papá es una gran ayuda para la mamá, y que la mamá esté con una buena salud mental Ujú, es lo primordial en estas etapas de vida, y seguramente todo el tiempo de crianza de buenos hijos que queremos, ¿no? Entonces, en este contexto está nuestro trabajo. Y algunas instituciones tienen las guarderías que ayudan muchísimo. En mi caso no tengo la guardería, y personalmente en toda mi carrera, justo hace poco hubo una premiación de mejores investigadores y contaban las colegas los retos, ¿no? Y los retos eran tal vez aprender otro idioma, viajar al extranjero, pero en mi caso mi reto fue asumir el rol de mamá. Ese fue un reto grandísimo. Está en mi cabeza, así como a Carol, me encanta lo que hago, y antes de ser mamá era 100% mi trabajo. Ahora no es 100% mi trabajo, y asumir que de pronto está rindiendo menos es algo que sí me afectó. Y claro, la exigencia laboral, el hecho de ganar proyectos, financiamiento, te requiere mucho más a veces de toda una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entonces, siento yo personalmente que bajó mi rendimiento si no hubiera estado con el bebé, pero he asumido, y creo que todos debemos asumir, que como mamás o incluso sin ser mamás, el trabajo tiene un espacio, pero también la familia, y ahora mi bebé, y su crianza y su lactancia tienen un rol. Entonces, eso ha calmado mis temas personales. De nuevo, a veces somos nosotros las que pensamos mucho por nuestros tipos de carrera. Entonces, el asumir que ahora que soy mamá, y que esos tiempos los respeto y los debo establecer
y los debo cumplir para asegurar el bienestar de mi pequeño, han bajado ese nivel de estrés. Nuestra sociedad actual ha hecho también que en muchos países las mujeres asuman un rol laboral más importante, ¿no? Pero debemos lidiar con esto de cuánto estamos perdiendo en la crianza. Y como me decía la psicóloga, igual esta red de apoyo es una inversión, ¿no? Y de ti depende, pero también es importante el trabajo y el desarrollo profesional. Entonces, hacer una balancita y vivir con eso y aprender a saber que tenemos espacios y roles, ¿no? Que no es 100% solo para el trabajo. Te diría eso en el reto laboral. Me hubiera ayudado mucho si hubiese una guardería. Ahora es más que estoy más aprovechando el tiempo de trabajo híbrido para estar con él. Y claro, ahora que ya tiene un año, estoy ya mandándolo al nido. Está aprendiendo a ir al nido para yo tener esa tranquilidad de que él está estimulándose bien mientras no está conmigo y mantengo sus tiempos de lactancia materna. Tengo esa ventaja, todavía lo puedo hacer. Excelente, Catherine, y muchas felicidades. Caro, Bueno, y así mismo, escuchando a Catherine decir, wow, de verdad que aunque lejos, las experiencias son prácticamente muy similares. Eh, bueno, sí, es difícil. Y tal y como lo dice Catherine, esa balanza donde uno pone el trabajo y la familia, es uno el que tiene que estar protegiéndola, manteniéndola en equilibrio porque las exigencias son muchas y por parte de los dos, ¿no? Entonces, ese conflicto que uno tiene de estar diciendo, tengo que hacer esto, esto, no me ajustan las horas en el día para hacer esto y me tengo que ir y voy a otro lado donde de más que fijo no voy a tener más que hacer que estar con mi bebé y en realidad eso es lo que uno quiere. Entonces son estas cositas que uno de repente le cuestan al inicio y sí uno puede sentir que descuida uno y otro hasta que, como lo dice Caterina, uno viene y pone las cosas como que las cosas están bien, nada va a pasar si de repente uno deja algo para el día siguiente y está más tiempo con el bebé. Esto sí, creo yo que, bueno, cuando uno se vuelve mamá, esta parte se activa increíblemente y es uno quiere estar ahí, quiere estar presente el 100% del tiempo. Entonces, esto lo hace un poquito más retador. Sin embargo, no es imposible. No es imposible y tal y como le dice Katherine, hay que entender que hay momento para el trabajo y hay momento para la vida. Y tu vida va a tener otras cosas que van a estar ahí, tu familia, tus amigos, todo lo demás que te interese. Entonces esas cosas son sumamente importantes que uno las tenga presentes, no pasan de la noche a la mañana. Yo creo que toda mujer va a tener este conflicto porque tenemos muchas exigencias. Y más como mujer, igual estas exigencias uno mismo se las pone a veces un poquito más altas todavía. Entonces, es esto con lo que uno de repente tiene que lidiar y lo que lo hace así difícil. Cuando hablaste de lo de la guardería y en el INCAP, de verdad que me llevaste a cuando yo visité el INCAP, fue ujú, tan lindo cuando entré ahí y pude utilizar la sala de lactancia y vi esa guardería y justamente habían dos niñas que estaban ahí ujú, muy pendientes de qué iba a ser yo y dónde está ella. Y entonces la cuidadora les decía, no, ella está ahí sacando su leche para su bebé y las ujú. niñas preguntando y todo lo demás, ¿verdad? Entonces fue muy lindo. Lastimosamente aquí en Honduras pues, no contamos con muchos espacios así, no puedo hablar de todas las empresas porque la verdad no sé, pero al menos en la Secretaría de Salud lastimosamente no tenemos un espacio como ese. Sería magnífico, sería lindísimo de que pudiéramos llevar a nuestros hijos y que esos espacios que de repente uno puede tener, los pudiéramos ir a ver ahí. Sin embargo, pues no es el caso, entonces eso sería fabuloso, lindísimo. A mí me encantó la del INCAP, fue como yo llegué y fue como, wow,
qué lindo esto, qué maravilloso, que es bien equipado que está. Eh, entonces, fue difícil, pero bueno, tenemos que lidiar con esto, ¿no? Exacto. Al final es un desafío, pero las madres lo logran, ustedes lo logran y lo siguen intentando a pesar de las decaídas, de quizás del estrés y cuestiones que quizás se salen de las manos. La carrera eh, eh, que les apasiona también y pues se sigue. Yo reitero que lactancia es dar amor, o sea, específica. Todo el esfuerzo que se hace es por el bien del bebé. Cambiando quizás, bueno, quizás no cambiando de tema, sino que para obtener un poquitito más al respecto, ¿qué creen ustedes que ha sido vital en el proceso de combinar el trabajo y la lactancia? ¿Qué creen que ese elemento vital que les haya apoyado en este sentido? Y si tienen alguna historia o experiencia sobre esto que recuerden, podríamos iniciar con Carol. Ok, algo que ha sido vital y como lo hemos mencionado mucho las dos aquí, es esa red de apoyo. De verdad que esa red de apoyo que uno pueda tener, por ejemplo, yo en mi caso todavía me siento más afortunada y bendecida porque mi mamá es la que me está ayudando a cuidar a mi bebé. Entonces, yo me voy de mi casa con tranquilidad plena de que mi bebé está en buenas manos, con una persona que la ama, que la estimula, que me ayuda más allá de cualquier otra posibilidad que yo haya pensado en realidad. Entonces, esta red de apoyo. Asimismo, mi esposo todavía, pues como lo ha dicho, la pandemia ha logrado esa virtualidad, entonces mi esposo todavía trabaja desde casa, entonces tener esas dos personas en casa, donde mi bebé está, juega, anda tranquila, es algo maravilloso y es algo con lo que yo puedo decir, yo sé que no todas las mujeres van a tener esa posibilidad y por eso me siento tan afortunada porque es maravilloso salir de mi casa con la tranquilidad plena, ir a mi trabajo y no tener que estar pensando en que tengo que estar llamando para ver cómo está la cosa, para ver cómo está mi bebé, si está siendo bien cuidada. Son cosas que entonces me permiten enfocarme un poco más en mi trabajo, en el tiempo que estoy fuera y ya cuando regreso, yo regreso y solo es como fue el resumen del día y a seguir adelante. Así que sin pensarlo dos veces, para mí lo vital ha sido esa red de apoyo. Muchas gracias, Carol. Catherine. Sí, Carol, coincido contigo. Creo que esa red de apoyo marca mucho esta etapa de mamá y yo quiero contarles un poquito mi experiencia, que si no hubiera pasado, posiblemente ahorita no podría estar hablando de lactancia materna y trabajo. Es mis primeros días de lactancia materna. Y ahí quiero agradecer, en este caso coincidió que es mi mamá, ella es enfermera, pero el Ministerio de Salud que atiende a la población más vulnerable y que por ese lado me siento un poco más tranquila, pensando en las personas que sí siempre dan lactancia materna y que no queremos que retrocedan, es que tienen técnicas súper importantes para que no decaigamos. Y esta técnica era algo que yo nunca había visto, es usar una sonda y pegarla al pecho de la mamá cuando no produces mucha leche, entre comillas, porque está afectado por el estrés. Tú lo has dicho, Roberto, y creo que está aumentando, así que también hay que mirar qué pasa cuando la mamá da luz y en ese primer mes muchas pasamos por una depresión porque es una revolución de hormonas terrible y estamos en otro mundo y todos somos sensibles y todo lo que dicen de las mamás
pero eso impacta en cómo criamos y cómo vamos a dar la lactancia materna. Entonces, que esa red de apoyo, y en este caso mi mamá, pero también como profesional de salud, te ayuda muchísimo. Entonces, el hecho de poner la sonda y hacer que el bebé sienta que está tomando de tu pecho, primero que en 3 días a mí hizo que se me baje la tensión y el estrés y que produzca leche, y a partir de ahí mi bebé en una semana volvió a tomar mi pecho y quitamos esa sondita. Entonces, de nuevo, a lo que dice Roberto, en esta semana hubo en el sistema de salud privado las enfermeras que me ayudaban, el rol de mi mamá que fue perfecto, nadie me había enseñado y funcionó, pero está el otro lado que hay que decirle de nuevo a los médicos: no caigamos en la tentación, porque fácilmente me dieron y me aumentaron la cantidad que tenía que tomar por biberón. Y gracias a Dios no lo hizo la enfermera, porque el médico pasó dando esa indicación, pero la enfermera no lo hizo. Y además no le daban biberón a mi bebé, le daban en vaso. Entonces, estas cosas de cómo el sistema de salud ha cambiado en pro de la lactancia marcaron para mí, y les agradezco muchísimo el hecho de que yo siga dando de lactar. Entonces, esa es como la experiencia, y desde ahí me he vuelto un poco consultora porque escucho a muchas mamás diciendo eso y ya tienen al costadito una salida fácil, y les digo no, porque pasa todo esto si es que tú dejas de darle leche materna, y el saber que sí lo lograron, y nos volvemos ya como una red de apoyo nosotros mismas para ayudar a Excelente. esas mamás, a esos miedos y a esas tensiones que a veces interfieren en la producción de la leche. Creo que nosotros que estamos en posiciones laborales formales, somos grupo en riesgo de bajar, de cambiarnos rápido a otras opciones, y no deberíamos, ¿no? Y deberíamos, lo que dice Roberto de nuevo, y disculpen que me esté extendiendo, No. nosotros somos parte de la naturaleza, somos mamíferos, somos humanos pensantes, pero es natural dar leche, es natural dar parto normal. En nuestros países se están aumentando las cesáreas. Si uno a mi edad, que ya paso los 30 años, 35 años, yo voy como gestante y me dicen cesárea, ¿pero por qué? Porque Ujú. simplemente tienes 35 años. No, tiene que haber una explicación de que algo no está funcionando para que demos cesárea, porque la cesárea también impide, es la primera barrera para luego continuar la lactancia materna. Entonces, como humanos es natural, es normal. No tengamos miedo a decir, ay, ¿cómo voy a dar parto normal? Es lo más normal, y el sistema de salud tiene que aprender que incluso hay posiciones más normales que el hecho de echarse en la cama de forma horizontal, que eso ha sido porque el médico le facilita, pero como dábamos antiguamente era gracias a la gravedad, incluso paradas o inclinadas. Entonces, creo que eso hay que meterse a la cabeza uno que ya es mamá o ya pasó esa etapa, y poder aconsejar. Es normal dar a luz, parto normal, es normal dar leche materna. O sea, lo anormal es lo otro, y eso pasa en casos muy, muy extremos de enfermedad, ¿no? Esa es como mi experiencia que me ha marcado mi vida de empezar la lactancia materna. Excelente, Katherine, muchas gracias. Creo que no tengo nada más que agregar. Tocó puntos muy, muy, muy importantes y qué bueno, pues, que lo están escuchando acá nuestra audiencia, porque al final creo que lo que buscamos con este contenido, pues, es ser ese pequeñito punto ahí en esa red de apoyo que las madres puedan tener para poder seguir informándose. Si les pidiera compartir ya casi para ir cerrando un consejo, el más importante, por decirlo así puntualmente, que ustedes piensan que le puede ayudar a otras mamás que están por regresar al trabajo y que siempre estén con la intención de mantener la lactancia materna, ¿cuál sería? Cara. Ok, eh, el consejo que yo podría darles es hablen, busquen, porque pueden ser muy solo. Y tal y como Katherine lo mencionó, en ese primer mes posterior al parto,
creo yo que es un mes, y así como lo dijo ella, de revolú de todo, no solo hormonal, es decir, uno también pasa, por decirlo así, como un duelo, porque tienes que dejar atrás tu vida anterior y empezar esta nueva vida que no conoces, que no sabes qué es lo que viene, que uno se siente así como nuevo, uno dice así. Es decir, no tienes todas las capacidades, por decirlo así, porque herramientas uno puede conseguirlas mediante muchas formas y tal y como lo dice, el personal de salud es muy importante acá para poder sensibilizarlo, concientizarlo a uno y también apoyarlo. Pero hay momentos en donde uno como mamá se puede sentir muy sola y si uno no lo habla, eso es algo que en realidad pues viene a ser en detrimento para uno mismo. Entonces yo sí puedo decir desde ese punto de vista, es difícil, pero cuando uno lo habla, uno siente que como que las cosas se vuelven más leves, por decirlo así. Y si uno lo habla con su pareja y tiene a una pareja que en realidad es muy consciente y es muy de apoyo a uno. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Así que mi consejo va a ser, no estás sola, busca ayuda. Si tienes amigas que ya son madres, abócate a ellas, no pensando, pero ¿y qué va a pensar o qué va a decir esta? Por eso son amigas las que yo recomiendo, porque uno puede llegar con esa persona que ya vivió esto y hablar y decir las cosas tranquilamente y darse cuenta que aunque uno diga a veces cómo estoy pensando estas cosas o cómo se me ocurrió esto, y cuando lo habla con otra persona se da cuenta que esa otra persona tuvo el mismo pensamiento y pasó lo mismo. Entonces, es esto de decir, wow, no estoy sola en este camino, en realidad hay otras que ya lo pasaron, que vivieron cosas muy similares o que tuvieron las mismas experiencias y ellas pueden venir y darle a uno también esos consejos y esas herramientas que de repente uno no las conocía o tal vez sabía, pero no sabía exactamente dónde buscar. Así que ese puede ser uno de los consejos más importantes que yo puedo decir respecto a esto. Y sí, yo sé, me extiendo un poquito más porque hablando, bueno, todos los comentarios que dijeron, justamente ayer fuimos con mi bebé a consulta y mi esposo dijo algo que me marcó en realidad. Y bueno, solo para ponerlos en contexto, pues así como Catherine, yo también fui cesárea. Yo sí iba planificando un parto, pero bueno, las circunstancias de la vida son, uno planifica y no siempre sale. En mi caso fue que tuve ruptura prematura de membranas, entonces la bebé en realidad se vino antes de tiempo, era chiquita todavía. Y otra cosita que tuvimos ahí de particular es que me compliqué bastante, me compliqué bastante cuando estaba en posterior al parto. Entonces, justamente estuve hospitalizada por mucho tiempo, incluso estuve en cuidados intensivos. Así que mi bebé y yo no tuvimos ese apego precoz en la primera hora. Sin embargo, y es aquí donde hablamos de las alternativas que podemos tener en estos casos, ¿verdad? Pues mi bebé fue alimentada primero de esa forma, con esa alternativa. Cuando yo ya regresé, durante, cuando ya me pudieron a mí hablar de mi bebé, me decían, es un angelito, ella duerme todo el día, como eso que uno escucha, que era la práctica anterior, de cada 3 horas darle de comer y que duerma y lo demás, que eso no es lo que se sigue ahora. Y entonces cuando yo llego, ayer mi esposo hizo este comentario de verlo desde afuera y cómo él lo vio y fue de que él dice, cuando mi bebé vio a su mamá y la pudo sentir cerca,
fue como que se hubiera despertado, fue como que en ese momento fue el nacimiento de mi bebé, así lo dijo, porque fue esta bebé que tal vez antes estaba muy adormitada, ahora era una bebé más activa, que quería estar muy pegada a mí. Entonces son estas cosas que de repente, al menos a mí me marcó que hasta ayer, que ya tiene 11 meses mi bebé, mi esposo por primera vez lo dijo de esa manera y fue algo como, wow. Es decir, desde ese momento que empezamos la lactancia hasta en ese momento, de ahí para adelante mi bebé fue una bebé diferente a lo que mi esposo vio en su primera semana de vida. Entonces, quería decir este comentario porque fue algo que para mí fue maravilloso escucharlo y que fue tan bonito también, es decir, que lo presencié, pero verlo de otra perspectiva. Así que muchas gracias por permitirme decir esto. Muchas gracias por su experiencia, muy, muy, muy bonita la experiencia y sobre todo para que todos nos demos cuenta de que hay limitantes, pero si hay amor, pues todo puede seguir. Katherine, eh, la misma pregunta, pero ¿cómo lo haría si tuviera ahorita enfrente a una madre deprimida y dudosa de ver si sigue con la lactancia o no? ¿Qué le diría? Yo le diría, como mamá, le contaría un poco mi experiencia, de nuevo lo que dice Carol. En mi camino a veces no he tenido que preguntar porque socialmente decía, pero todas las mamás lo han hecho fácil y todas parecen que no pasa nada. Entonces, cuando conversé con otra mamá de mi generación, fue ella que me empezó a contar sus miedos y sus temores. Entonces, para tu pregunta, creo que sí, si estoy con una mamá, le empezaría a contar que también tengo miedos y temores y que cuando quiera estoy disponible para ayudarle. Incluso me compartieron un pedacito de un libro y quiero hacer hincapié acá. La información, como has dicho, Roberto, es muy importante. Incluso yo diría importantísimo antes de que dé a luz la mamá, porque cuando eres primeriza, sinceramente no sabes ni cómo bañar, ni cómo cambiar el pañal, ni cómo interactuar con el papá o cuál es el rol del papá. E involucrar al papá desde el inicio es vital. Entonces, le ofrecería mi apoyo y le daría espacio a ella que me cuente qué necesite, y decirle que busque a las personas que confía, como dice Carol, ¿no? Buscar esta red de apoyo principalmente. Em, Eso en relación a tu pregunta, pero me quiero explayar un poquito más, eh, porque en mi caso, ya en el entorno laboral, por ejemplo, yo no sabía mucho qué regulaciones habían. Y son Ujú. trámites, ¿eh? Que si uno no sabe cómo hacer el trámite, simplemente no sabe y no lo exige. Entonces, otra de las cosas también es para, para tener este proceso y que el estrés no venga solo de que es un cambio de vida, como dice Carol, sino que aprovechar lo que el ambiente te da para que tengas ese espacio un poco más tranquilo, es conocer las normas, ¿no? Conocer las normas previamente para, para aterrizar en el contexto laboral. Y lo otro es hablar con tu empleador, que también yo lo aprendí a hacer. Y gracias a Dios que en mi camino creo que eran pro mamás porque no veían tantas mamás y estaban felices con el bebé, ¿no? Y fue por eso que creo que también terminaron de armar el lactario. Em, y lo otro que creo como mamá es tratar de, a pesar que ya vamos a ir pasando el tiempo de lactancia materna, es armar como una red para seguir exigiendo cosas que por derecho ayuden a todas las mamás a continuar la lactancia materna. Y para terminar, ¿no? La presión social existe por el trabajo también de terminar la lactancia materna lo más antes posible, pero no porque es un espacio, de nuevo lo repito y como lo dice Roberto, de amor, pero no es un espacio de bienestar solo del bebé, es un espacio de bienestar de la mamá y también de la familia. Eso que cuenta Carol, o sea, es una felicidad para el niño y no lo vamos a tener así todo el tiempo, es un espacio chico. Entonces, eso tenemos que saber, los papás, es oportuno en este momento invertir, porque luego ya tu niño no va a querer
que estés tan cerca de él y no va a querer pecho todo el tiempo, pero ahora nos necesita y somos vitales para formar una personita en sociedad emocionalmente segura también, que estamos viendo que hay muchos problemas de eso y todo empieza en los primeros años de vida. Entonces, eso sería como mi recomendación. Muchas gracias, Katherine. Algo que me gustaría ya para agregar como para finalizar que es importante que se rodeen de personas que las apoyen y que las comprendan, como ya acaban de escuchar. Creo que es importante que no tengan miedo a pedir ayuda cuando la necesiten, principalmente con los profesionales de la salud, ya sea también con familiares, amigos, colegas de trabajo. Y me gustaría hacer especial énfasis en la pareja. En nosotros como padres, pues tenemos un rol bastante importante también y vital en este sentido de la lactancia. Tenemos que hacernos parte, tenemos que involucrarnos más, ya que es nuestro deber apoyar a nuestra pareja y motivarla a comprenderla e incentivarla a seguir en lactancia materna, no solo para el bien de ella, como usted mencionó, sino para el bienestar de nuestros hijos a largo plazo. Entonces, la lactancia materna es un viaje hermoso, la naturaleza es increíble, pero también, como ya hemos escuchado con nuestras invitadas, puede ser desafiante en muchos aspectos y tener una red de apoyo creo que es crucial y es vital en este sentido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Em, para concluir con este episodio lleno de valiosas experiencias y consejos prácticos, quiero agradecerles de corazón a nuestras invitadas por compartir sus historias y todo, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Muchas gracias por, por comentar todo lo que comentaron a lo largo de este podcast. Gracias y aprovechar a todos los amigos que en nuestro camino nos han dado tantos consejos, incluyendo a gente del INCAP que está en nuestra red también de apoyo. Gracias. Me alegra. Así es, muchas gracias por este espacio para poder compartir todo esto y que vemos que son experiencias muy similares. Así que estamos todos en este barquito. Exacto. Y recuerden, la lactancia materna no es un camino que deben de recorrer solas. Hay toda una comunidad en cada país esperando apoyarles así puntualmente. Pues busquen información y pues estamos ahí nosotros como INCAP a través de este canal pues para llevarles información valiosa, no solo de lactancia, sino de otros aspectos, pero consideramos que la lactancia materna es el camino inicial para una vida sana de nuestros hijos más adelante. Entonces nos escuchamos en el próximo episodio de los podcasts del INCAP. Hasta la próxima. Saludos. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.